Bueno, he pensado que podía ser divertido hacer un paseo por algunos de las fotografías del proceso de rodaje de Héroes de los dos bandos y así enseñar un poco cuáles fueron las interioridades. Este es el cartel. El cartel nos costó algo decidir cuál queríamos que fuera la estética porque no queríamos que nos desplazara demasiado tiempo atrás, porque en realidad lo que estamos intentando representar es que estos actos de solidaridad son unos actos que están perfectamente vigentes hoy, que van más allá del contexto histórico en el que sucedieron. Pero finalmente nos decidimos por utilizar las dos manos, que esas siempre han acompañado al proyecto, y intentar evocar los carteles de aquella época. Este es uno de los momentos del rodaje. Junto al piano está Pilar de la Peña, de Radio Cable. Es bonita esta foto porque es muy graciosa. Aquí está Luis, que es Luis Alfaro, el realizador, Nono, el director de fotografía, la productora, Sofía, que además se la ve en este espejo. Y aquí estábamos haciendo uno de los bodegones que dan inicio al documental. Esta es la fotografía de Kiko Solano. Es uno de los protagonistas, era un alcalde republicano. La historia es maravillosa porque el perfil del personaje es una preciosidad. Porque era un tipo absolutamente adelantado a su tiempo, que repartió las tierras entre la gente del pueblo. Era un tipo que había viajado muchísimo, conocía perfectamente Argentina, vivía con una pareja, no estaban casados, eran muy modernos para la época. Kiko Solano estuvo a punto de morir a mano de unos falangistas que entraron en su casa a medianoche, pero gracias a otro falangista, un compañero suyo del ayuntamiento, Cipriano Ferreira, le salvó la vida e intercedió por él, ¿no? Este es Bonifacio, este es el hijo de Kiko Solano, que atravesó unos carros frente al pueblo y por eso después fue detenido, porque decían que había puesto resistencia a la invasión del bando sublevado. Puso unos carros de madera y conseguimos un carro de madera similar y lo tuvimos que desplazar todo el pueblo arriba y colocarlo en un lugar que se viera todo el pueblo donde sucede la historia, pero nos parecía que era muy bonito evocarlo. Este es otro momento del rodaje con Bonifacio, con algunos amigos suyos de allí del pueblo. Este es el sacerdote Virgilio, que quemó una caja llena de expedientes, salvó a buena parte de su pueblo y esta fotografía nos la enseñó él, estaba allí con el cordobés y era una fotografía que le hacía mucha ilusión. La historia de Virgilio también es bonita porque era uno de los pocos que seguían con vida, siendo ya muy mayor, con 90 años seguía dando misa, pero murió hace poquito. Y esta es la fotografía del portero del Racing de Santander, de Trigo, que nos cuenta la historia su hijo Fernando Trigo. Bueno, esta es la agenda de Rosa Garrigós, de su padre, de Francisco Garrigós, que escribió mientras estaba en la cárcel. Como veis, se perciben aquí unas letras de la página, del otro lado de la página, de 1937, ¿no? Lo maravilloso de esta agenda es que en la historia familiar de Rosa siempre existió la leyenda de que Francisco Garrigós había ayudado a salir del país a Manuel Aznar, el abuelo del expresidente del gobierno, pero nunca habían conseguido contrastar esta historia. Lo que pasa es que limpiamos digitalmente la imagen, resaltamos las palabras y si os fijáis, aquí se lee claramente Manuel Aznar. Y lo que dice es Manuel Aznar se le puso guardia de protección, ¿no? Lo cual certificaba que desde luego, por lo menos la historia trascendía más allá de la familia actual y que efectivamente era algo que manejaba el propio padre de Rosa Garrigós. La única imagen que recordaba Rosa Garrigós de su padre era gracias a un retrato que había hecho otro preso en la cárcel. Si os fijáis en las gafas, se ve como incluso el retratista dibujó los barrotes de la prisión. Después murió fusilado. Y esta es la fotografía que certifica que efectivamente la historia que Rosa creía que era una leyenda familiar era absolutamente real. Esta foto nos la proporcionó Josu Erkoreka, del PNV, aunque él no sabía quiénes eran los protagonistas. Sabía que este es el abuelo de Aznar, pero gracias a que le mostramos la fotografía a Rosa, descubrió que este era su padre, y efectivamente estaban juntos, lo cual demostraba que sí que se habían conocido. Bueno, esto es una fotografía de la época, del Real Madrid de la época, y aquí está Hilario Marrero, que es otro de los protagonistas de las historias, que salvó a Trigo, el portero que veíamos antes de fútbol. Esta fue una de las imágenes que grabamos durante la estancia en el campo del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, que nos permitieron entrar hasta el césped y rodamos allí las entrevistas a los dos hijos de los dos protagonistas, los dos hijos de los futbolistas. La verdad es que era muy espectacular ver todo el campo vacío y poder rodar allí. Este fue uno de los momentos de la visita de Florentino Pérez con los dos protagonistas del Madrid, que les recibió y les homenajeó. También les regaló unas camisetas con los nombres de sus padres.
Iñaki Gabilondo, que estuvimos rodando en su casa, porque Iñaki Gabilondo fue el periodista que abrazó realmente este proyecto, y gracias al marco que ponía en su programa de radio hizo que tuviera muchísima repercusión y la gente nos enviara muchos casos, ¿no? Y realmente Iñaki es un poco la base y a quien le debemos muchísimo con el proyecto, ¿no? Además que le daba un marco precioso cada vez que introducía las historias. Este es Luis Alfaro, el realizador, en uno de los momentos de la realización. Este es, bueno, en el antiguo Radio Cable, ya no estamos en ese pequeño despacho, pero rodando algunas de las llamadas y hablando con los personajes para grabar. Es una toma muy bonita, por eso la he elegido. Este es el abuelo de Javier Cercas. La historia esta es maravillosa porque Javier Cercas, el autor de Soldados de Salamina, la desconocía completamente, a pesar de que él escribió Soldados de Salamina, que es una historia que tiene matices muy similares, ¿no? El abuelo de Javier Cercas intercedió por un republicano cuando iba a ser asesinado, volviendo ya tras la guerra, y la historia nos la desveló la nieta de Antonio Cabrera, y Javier Cercas no la conocía, a pesar de que había escrito Soldados de Salamina, ¿no? Bueno, estos son Javier Cercas y Delia, los dos nietos a los que conseguimos juntar en un parque de Barcelona. Tuvimos que alquilar un camión de los años 30 y colocarlo en un parque en el centro de Barcelona, un camión similar al que pudo ser testigo de aquella historia que contaba Delia, ¿no? Aquí Delia sosteniendo la fotografía de su abuelo en este camión, que fue todo un número llevarlo hasta allí, porque además coincidió que en aquel fin de semana en el que íbamos a rodar se puso en erupción un volcán que colapsó todo el espacio aéreo europeo y nos cortaron el avión, tuvimos que detener el rodaje. Bueno, fue una historia absolutamente... Rosa Garrigós, que es la que nos cuenta la historia de su padre que salvó al abuelo de Aznar, y Rosa es una de las mujeres más especiales que hemos conocido, y la pena es que falleció recientemente, aunque vio terminado el documental y nos llamó cariñosísima, que le había gustado mucho, pero nos dio muchísima tristeza cuando nos enteramos que falleció hace unas semanas. Y finalmente el cartel. Y es una visita, bueno, son algunos de los momentos que vivimos, pero era por destripar un poco el diario de rodaje.